Bueno, eso en las oficinas, pero también hay muchos que ya están preparando sus vacaciones y muchos también van a usar el auto para estos días de descanso. Pero, ¿en qué fijarse para que su vehículo no le arruine, por ejemplo, el panorama? ¿Qué precauciones tomar para resguardar la seguridad suya y de su familia? Está con nosotros David Silva, quien es socio y experto técnico de DS Motors, justamente para desglosar algunas recomendaciones. David, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Natalia. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted por estar con nosotros. David, tengo acá una lista que ustedes entregan de una serie de recomendaciones y bueno, la primera habla de los neumáticos. ¿En qué debo fijarme para saber si mis neumáticos están bien? ¿Cuánto aire echarle? Depende, por ejemplo, del clima a donde voy. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Mira, la recomendación principal es que nosotros nos fijemos en el desgaste simétrico del neumático, que el neumático si se va desgastando se gaste simétricamente. Si vemos una diferencia de desgaste de un lado o de otro lado, ahí tenemos un problema en ese neumático y eso nos está ocasionando seguramente el tren de rodaje del vehículo el que nos está produciendo ese problema. Es tan simple como decir que el auto va andando como cuando tú te pones los zapatos cambiados, ¿me entiendes tú? Entonces es importante tener esa precaución, tener la presión adecuada de los neumáticos es fundamental para la seguridad y el confort del manejo. Claro, también hay una recomendación respecto quizás a cuánta cantidad de aire echarle. Le preguntaba también si influye, por ejemplo, el clima del lugar donde voy. ¿Hay alguna recomendación o hay que echarle el calibraje que siempre se le echa al auto que usted tiene, por ejemplo? Mira, con respecto al calibraje y a la presión de neumático, el fabricante siempre te va a recomendar, si bien puede estar en el libro de mantenciones, puede estar en el libro del usuario, también muchas veces van un sticker que va pegado en el costado de la puerta. Ahora, si no tienes la seguridad y quieres estar más tranquila, tú puedes llamar a tu taller de confianza, ¿cierto? A tu mecánico de confianza, que él te va a recomendar la presión de neumático adecuada y también para el clima al cual tú vas. Pues en el norte tenemos mucho calor, en el sur un poquito más frío, entonces eso va a influir también dentro del rodaje de tu vehículo. Por supuesto, también hay otro de las recomendaciones que hacen ustedes respecto a los niveles de aceite, de agua. ¿En qué fijarme al momento de hacer un viaje largo, por ejemplo? Mira, lo importante dentro de, nosotros llamamos dos aspectos de seguridad, uno seguridad pasiva y la otra ya de rodaje activo. En la seguridad pasiva ojalá preocupémonos siempre por ejemplo, la documentación del vehículo, tanto del vehículo como la tuya. También nos tenemos que fijar, por ejemplo, en la rueda de repuesto. Si tenemos algún evento o nos pinchamos un neumático y este no está con aire o no está en condiciones, nuestro viaje se va a echar a perder. Tenemos que tener en cuenta que tiene que estar en la rueda de repuesto, la gata, el triángulo, los elementos de seguridad como para cambiar ese neumático. Claro, y también es importante, por supuesto, la batería. ¿Qué señales me puede dar el auto? Por ejemplo, si la batería me está funcionando ahora, pero voy en un viaje largo y me puede fallar en el trayecto. ¿Qué señales puedo tomar de precaución para que eso no me ocurra, por ejemplo, y no quedarme sin batería en la mitad del viaje o en la mitad del recorrido? Bueno, mira, uno de los aspectos fundamentales en tener cuidado es cuando yo estaciono, no dejar el contacto dado del vehículo. Si por ejemplo yo estoy en algún taco, si por ejemplo yo estoy escuchando música, tú puedes dejarlo siempre a lo mejor en el primer contacto, ¿cierto? Pero no en el segundo, porque en el segundo contacto yo gasto mucho más esa batería. Ahora, para estar bien seguro de que tu batería está en buen estado, ojalá hacer una revisión antes de viajar, en el taller especializado o en el taller de tu confianza. Siempre es recomendable tratar de tener el estado de batería óptimo, pero eso ojalá hacerlo en un servicio autorizado o especializado en temas de batería. Y respecto a los neumáticos, volviendo a ese tema, ¿lo mismo usted recomienda quizás ir a algún mecánico para saber el estado de los neumáticos o uno solo al mirarlos puede darse cuenta si están en buen estado? No, como en todo, como en toda industria, ojalá siempre lo diera un experto. Un experto va a determinar si el desgaste del neumático es el que corresponde o si ya tienes que cambiar el neumático o si tienes que, por ejemplo, a lo mejor el neumático no es el problema, sino que es la alineación o el balanceo de este. Pero ojalá siempre con un experto que te pueda asesorar en ese tipo de situaciones.
Claro, por supuesto, eso en el aspecto más mecánico, ¿verdad? Pero ¿en qué tener también especial atención para evitar multas? Por ejemplo, en el kit de emergencia, las luces que de repente no nos fijamos mucho si están o no están bien. ¿En qué poner especial énfasis para evitar, por ejemplo, una multa en el trayecto de las vacaciones? Mira, esa es una pregunta muy buena tuya. A nosotros en DS Motor muchas veces nos pasa que los vehículos llegan a servicio y nos damos cuenta que no está con la documentación al día, no está con la revisión técnica, no está con ese permiso de circulación, no está con el seguro. Entonces es un tema re importante porque imagínate un vehículo si no está con los documentos al día es causal de que te lo puedan sacar de circulación. O por ejemplo, si tú, ni Dios quiera, tú tienes un siniestro, la compañía de seguro te puede condicionar esa reparación producto que tú tienes los documentos al día. Es un tema re importante y que vaya que a veces nos sorprende que la gente se olvide un poco de eso. Claro, de repente es bueno echar una mirada a los documentos, sobre todo si pasan años, ¿verdad? Y uno no se da cuenta de las fechas de vencimiento. Ahora, respecto también al peso, hay gente que le echa de todo al auto, se va, no sé, prácticamente con la casa encima. ¿Es peligroso sobrecargar en peso el auto? ¿Qué precauciones tomar en ese sentido y qué evitar también? Por supuesto que es importante tener un peso simétrico dentro del vehículo. Recordemos que nosotros en circulación a altas velocidades hay fuerzas que nos van cargando el vehículo, fuerzas transversales, fuerzas centrífugas, y si nosotros no tenemos un peso distribuido correctamente en el auto, nos puede causar un problema y un problema grave. Ahora, eso del peso, por supuesto, me imagino, depende del auto. Obviamente, un auto más pequeño es distinto el peso a la que pueda tener, no sé, un auto más grande, una camioneta. Por supuesto, y también el peso, digamos, corporal. Ojalá no todas las personas somos iguales, todos somos de contextura distinta. También distribuir a la gente dentro del vehículo, ¿cierto? Con el peso y la estatura de cada persona, distribuirla bien. El tema de las maletas, lo mismo. Hoy día tenemos estas cúpulas que nos ayudan bastante, en donde nosotros podemos echar las cosas, no todas en la maleta, sino que esas cúpulas nos ayudan, pero también cuidado con sobrecargar el vehículo porque eso nos puede generar problemas. Pero hay gente también que se aventura a un viaje largo, ya sea dentro de nuestro país o en los países cercanos, y maneja muchas horas. ¿Qué precauciones hay que tomar para la gente que va a estar muchas horas al volante respecto al auto? ¿Es esto peligroso? ¿Hay que tratar de manejar ciertas horas en el día? ¿Cuáles son las recomendaciones que hace usted respecto a viajes largos particularmente? Bueno, la recomendación principal es un buen descanso, ¿cierto? Es descansar bien, es dormir bien. Ojalá, por ejemplo, no manejar después del almuerzo, sobre todo en estos tiempos que hace mucha calor, que después del almuerzo a ti te viene como un relajo. Hay que tener mucha precaución con respecto a eso. Hay que manejar la hora prudente, ¿cierto? Ahora, uno mismo a veces se da cuenta si está cansado o no está cansado y tiene que ser lo suficientemente, digamos, correcto, ¿cierto? En decir si estoy cansado, mejor me voy a tomar un tiempito y basta con 20 minutos, 25 minutos de descanso y con eso tú ya vuelves a tomar energía, ¿cierto? Y puedes seguir el trayecto. Ahora, también es importante a lo mejor ir con alguien que también te pueda ayudar en el manejo. Si esa persona te puede ayudar en una hora manejando, obviamente tú puedes en esa hora descansar. Bueno, y otro ítem muy importante, David, son los frenos, ¿verdad? Disculpa, Natalia. Disculpa. Ahora reiteramos la pregunta. Un ítem muy importante, sí, ¿verdad? Sí. Son los frenos también. Antes de iniciar el viaje, obviamente es importantísimo chequear los frenos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber si mis frenos están bien o están mal? ¿Qué señales da el auto respecto a un mal estado, por ejemplo, en este ítem? Mira, lo mismo que con los neumáticos. Ojalá tú puedas acercarte a tu servicio confianza o a tu mecánico confianza, pero aquí hay un par de tips que te pueden ayudar. Si yo reviso el nivel, por ejemplo, del líquido freno y este está bajo, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿por qué está bajo? Porque mucha gente lo que hace es está bajo relleno. Pero se resulta que si está bajo es por dos situaciones. Una es porque a lo mejor está perdiendo el líquido freno, u otra importante es que si el nivel de líquido baja es porque las pastillas
de freno, ¿cierto? O los frenos empezaron a disminuir, entonces el líquido empezó a bajar. Muy importante ese detalle, que si falta líquido freno, no lleguemos y rellenemos, es porque algo está pasando. También el ruido de los frenos, por ejemplo, a veces nos puede ayudar a saber si estos están en buen estado. Por ejemplo, si los frenos empiezan a chillar una vez que yo empiezo a frenar, ¿cierto? Es porque muchas veces las pastillas tienen un segurito, ¿cierto? Metálico, el que nos ayuda también a identificar, ¿cierto? Mediante oído, que a lo mejor algo está pasando, o ese fierrito que es como un aviso, nos está avisando que las pastillas ya pueden estar en el próximo cambio. Bien, David Silva entonces con nosotros, experto técnico de DS Motors. Muchas gracias por todas estas recomendaciones y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bien, nosotros avanzamos y vamos a revisar una